Capítulo 4. Innovación y estrategia. El hemisferio izquierdo y derecho de la organización. Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance. François de la Rochefoucauld. Mediocridad. Panteón de las empresas. Recuerdo en una sesión de trabajo donde Jorge Cuevas, gurú de la innovación con 11 libros publicados y un servidor, estábamos en uno de esos días de trabajo, realizando un taller de liderazgo y toma de decisiones, 7 guerreros. Ahí y entonces mi amigo George pronunció palabras proféticas. Podemos hacer los talleres más creativos del mundo, pero la innovación únicamente se va a potencializar en una organización donde hay confianza y libertad entre sus equipos de trabajo. ¡Boom! En ese momento me quedé analizando todo lo que depende de un líder bien parado, con sentido humano y que fomenta la confianza, un valor tan básico e importante tanto en el criterio individual como el ámbito grupal y compartida en un ecosistema de trabajo. Así que los nuevos líderes que encabezan estas organizaciones tienen que fomentar una nueva mezcla importante que arroja esta fórmula. Habilidades, más valores, más experiencias, más liderazgo situacional, más diversidad, más desacuerdo, más consenso, más cohesión, igual a organización creativa e innovadora, fluida, flexible, adaptable, divertida, confiada. El catedrático Paul Evans de INSEAD, Escuela de Negocios francesa, afirma que a las personas no les disgusta el cambio, sino el ser cambiadas. Sabemos que la incertidumbre da paso al descontento. Un gran porcentaje de la población solo pueden observar los cambios inmediatos y no la foto atrás del resultado. Solo pensar en un futuro más lejano les puede causar ansiedad, miedo o sensación de lejanía, de nunca alcanzarlo. Y es claro que en estos momentos de poco entendimiento o de abandono, tienen que ir de la mano la actitud y la capacidad. La velocidad de los mercados ha orillado a las empresas a estar en un cambio constante exacerbado, en búsqueda de la diferenciación continua. Claro, hay tanta oferta en el mercado de todo lo que podamos imaginar, que las empresas han tenido que cambiar su estrategia comercial de producción masiva a producción diferenciada. Sumamos lo que platicamos en los capítulos 1 y 2. La diferencia generacional de las empresas, y ya que en un momento estamos en la posición de proveedores y en otro momento somos clientes, es una realidad que nos hemos convertido en un cliente exasperado, inconforme, gruñón, hostil, en búsqueda de la queja continua. Al momento que estoy narrando estas líneas, se vive en México un fenómeno de escasez de gasolina, lo cual nos ha permitido a todos como sociedad un ejercicio de prueba para nuestra fórmula RIE, resiliencia e inteligencia emocional. Y vaya que muchos se han reído. Algunos con risas nerviosas, otros de ansiedad, preocupación, y otros, si hemos aplicado el aprendizaje que nos trae este ejercicio de escasez de hidrocarburo, salimos reforzados de la experiencia. Hemos hablado hasta ahora de la organización DAA, despierta, ágil y adaptable, la cual conlleva ecosistemas de excelencia operados por un potencial humano que continuamente está aplicando su fórmula RIE con líderes humanizados. Sin embargo, nos falta un componente y su combustible, que son básicos en la empresa millennial: la estrategia nutrida por la innovación constante. Michael Porter, gurú del management, tiene una frase que nos dice: la cultura organizacional se come en el desayuno a la estrategia. No habrá estrategia exitosa sin el potencial humano y el ecosistema de excelencia establecido que la implemente. Sin embargo, ¿de qué nos sirve tener un gran ambiente organizacional, con grandes talentos, si no sabemos hacia dónde va la organización, ni cómo instrumentar el arribo a los objetivos? Déjame te pongo una analogía. Vas a subir el Aconcagua y tienes 10 meses para entrenarte. Lograr tus marcas mínimas para ascender una montaña de casi 7,000 metros. Te vas a contestar tú mismo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Pensarías que requieres equipo especial para esta meta?
¿Crees que la implementación de herramientas innovadoras que te van a facilitar el ascenso es fundamental? ¿Tendrías que cambiar tus hábitos alimenticios y de descanso en el tiempo de entrenamiento? ¿Tu vida profesional y familiar tendría que ser cambiada para lograr conquistar este resultado de alto rendimiento? ¿Y dónde entra la innovación? Pues todas las respuestas que te fuiste respondiendo es justo la innovación que tienes que ir implementando hasta el final del camino. Como dice mi buen amigo Pepe de la Varga, PhD y profesor en innovación en la Universidad de Málaga, ser innovador es ser diferente, ser mejor y serlo siempre. Entonces, ¿de qué habla la mediocridad? Justo de no tener en mente una estrategia clara, ser diferente, ser mejor, pero no serlo siempre, y desparramarnos en la zona de confort. Dice William Somerset, escritor británico, solo una persona mediocre está siempre en su mejor momento. La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Sun Tzu. La estrategia no es una fórmula universal. Después de la revolución industrial, estos son los gurús de la administración de empresas. Henry Varnum Poor, de 1812 a 1905. Daniel C. McCallum, de 1815 a 1878. Charles Babbage, de 1792 a 1871. Frederick Winslow Taylor, de 1856 a 1915. Henry Lawrence Gantt, de 1861 a 1919. Mary Parker Follett, de 1868 a 1933. George Elton Mayo, de 1880 a 1949. Max Weber, de 1864 a 1920. Chester Barnard, de 1886 a 1961. Henry Fayol, de 1841 a 1925. Y menciono a los padres de la administración de empresas, pues hay una cantidad importante de gente que se jacta de saber de empresas y organizaciones sin haber leído las bases fundamentales de la administración de empresas desde su gestación histórica. Fernando Buendía, doctor de la Universidad Panamericana y coordinador del programa en ese entonces de Administración de Negocios, en el cual di clases algunos semestres, me enseñó a entender la teoría pura de la administración de negocios. Recuerdo que, para que me asignara la clase, su indicación fue clara. Daniel, tienes que leer primero mi libro de Administración de Negocios para que puedas dar la clase. Ya que termines me explicarás qué aprendiste de la lectura. Un libro, si he de ser sincero, difícil de entender, con muchos datos duros, históricos y estadísticos. Vaya que tuve que darle varias leídas a cada página. Sin embargo, me enamoró la teoría pura de la administración de negocios, de la gestación de la empresa como tal, y de su desarrollo a través de las necesidades que se iban presentando con el cambio social y tecnológico. Imposible hablar del cambio organizacional sin haber entendido los autores clásicos, y más aún, sin haber tenido una empresa que dirigir por más de 3 años consecutivos con gente a su cargo, y toda la problemática que esto conlleva. Pues bien, regresando a los autores clásicos, una vez que aplicaron sus experimentos y sus indicadores, nos heredaron la sistematización del manejo de las empresas. En ese entonces, a principios de los 1900, y como mejor ejemplo, tenemos a Henry Ford, con la línea de producción masiva del Model T. El reto era cómo producir el mayor número de productos en menos tiempo, con menos recursos para llegar a más mercados. El siguiente desafío de los mercados, una vez que las empresas se multiplicaron y entendieron cómo inundar de producto las calles, fue el cómo administrar el recurso humano. Con empresas trabajando con una plantilla de cientos o miles de colaboradores, la consigna era mantener todas las líneas de producción trabajando a vapor para no bajar los indicadores de ventas. Con la nueva revolución de mercado, basada en la información y los servicios, las estrategias a implementar se fueron haciendo cada vez más complejas. Así, los nuevos gurús de la administración de empresas, Drucker, Porter, Mintzberg, Rockefeller, comienzan a entender que el concepto de empresa se transforma, se diversifica y se convierte en un organismo vivo que manifiesta diferentes sintomatologías y enfermedades. Y con esto, se debe de generar nuevas soluciones, que por supuesto
no funcionan de igual manera en forma universal. En el 2017, escribí el artículo Strategy is not a universal formula, donde después de hacer una taxonomía del significado de la estrategia, concluyo que el comandante visto desde el lenguaje de la guerra, que es de donde nace la estrategia, al final de todas las técnicas, tácticas y herramientas, basa su última decisión en un conjunto de emociones desarrolladas por su experiencia, sexto sentido y contextos del momento. Cito el artículo. De acuerdo con El poder del intelecto de Clausewitz, 1984, donde menciona que las habilidades del comandante para afrontar la incertidumbre, juzgando adecuadamente, son entender la verdad y ver la realidad, sumando coraje y determinación. Este poder le da al genio militar de Clausewitz una presencia mental real y una mayor capacidad para lidiar con lo inesperado. Clausewitz, 1984. Por lo tanto, la fórmula de la estrategia por sí sola no es suficiente en la guerra de negocios. Viene con un paquete de circunstancias desconocidas, tal vez una buena intención para estimarlas, pero no completamente precisa. La idea de Fuller de la imaginación operando a través de la razón operando a través de la audacia, y la audacia operando a través de la rapidez del movimiento. Esta combinación de imaginación a través de la razón y a través de la audacia, junto con una mente de líder rápida y flexible hacia el peligro y el sentido de supervivencia del momento. En otras palabras, la misma medicina, estrategia, ya no cura, funciona de la misma manera para todas las empresas. Aquí es donde hace la diferenciación un líder atento, inspirado, innovador y disruptivo que desmarca su organización de un océano rojo. Nuestra nueva realidad. Los centros comerciales llenos, Netflix con una nueva serie por semana, los psicólogos sin una cita disponible y los calmantes y antidepresivos son parte de la canasta básica. Daniel de Ávila. Visión millennial, en búsqueda del propósito de hacer dinero. Uno de los grandes retos que están enfrentando las empresas hoy por hoy es la poca permanencia y la mucha deslealtad de esta generación millennial Y, como ya lo hemos venido comentando. Y es que esta nueva generación quiere tener 3 o 4 experiencias laborales diferentes, o trabajar un año para viajar 6 meses, o tener un horario de trabajo más accesible, menos reportes y más flexibilidad por parte de sus jefes. El estudio que hizo Hofstede del comportamiento organizacional en las diferentes culturas describe los efectos de la cultura de una sociedad en los valores de sus miembros y cómo estos valores se relacionan con el comportamiento, utilizando una estructura derivada del análisis factorial. Este estudio encargado a Hofstede por IBM hace más de 30 años nos revela rasgos de este comportamiento organizacional vigentes aún en estas generaciones. Uno de ellos es que la cultura latina tendemos a tener una visión cortoplacista, es decir, buscamos un trabajo para solucionar nuestras necesidades básicas y perdemos de vista el verdadero sentido y crecimiento a mediano y largo plazo. La generación millennial Y todavía han acortado más esa visión. Uno de los modelos con mayor influencia en esta transformación de la cultura light es o será Patrick Bateman, el protagonista de la novela de Easton Ellis, American Psycho. En uno de sus pasajes, se dice a sí mismo tener todo lo que un ser humano tiene para ser identificado biológicamente: carne, sangre, huesos, emociones, etc. Pero ninguna de estas características es tan perfectamente apabullante como la codicia y la repugnancia. Veamos algunas nociones de un posible antes y un posible ahora. Generación X Boomer contra generación Millennial Y. ¿Qué quiero? Un buen trabajo contra un trabajo que me enseñe y me rete. Una casa admirable contra un espacio donde me sienta cómodo y no me ancle. Un carro envidiable contra un carro ecológico y que me dé los menos problemas posibles. Una familia modelo contra una pareja que sea libre, autosuficiente. ¿A qué aspiro? El generación X Boomer dirá a ser reconocido por mis colegas y amigos, contra no necesito reconocimiento porque soy auténtico. A tener una vejez tranquila, contra falta mucho para eso, así que no pienso en ello.
a tener el mejor puesto de la empresa, contra que la empresa me dé lo necesario y realice más con menos. ¿Cuál es la noción de una buena vida de un generación X boomer contra generación millennial Y? Fluidez económica que me da seguridad contra el flujo necesario para estar a la moda o en la última tecnología. Poder viajar y comer donde quiero contra poder viajar continuamente a los lugares que me recomiendan. Y surge un fenómeno más torcido aún. El hecho de que la generación X somos consumidores más complicados y complejos. Hemos visto tantos cambios que ya somos incluso más exigentes que los propios millennial Y. Así que la tabla que acabo de compartir tiene un 50% de veracidad, si la baso en esta última reflexión. Lo único que es seguro es que estamos viviendo momentos en que todos somos bombardeados por una cantidad infinita de datos de información, de ofertas, de opciones, de noticias, de miedos e incertidumbres, de oportunidades, amenazas. Es el FODA más confuso, revolucionario e inestable de la historia de la humanidad. Me gusta compartir que vivimos en una filosofía chimol, nombrada así a partir de un personaje llamado la Chimoltrufia, una vagabunda de un programa de humorismo mexicano, Chespirito, la cual, al final de su diálogo cómico, establecía, como digo una cosa, digo la otra. Decía Oscar Wilde, nada triunfa como el exceso. Regresamos a la idea de la realidad fragmentada, que se subfragmenta más en sus partes, y al final pierde un sentido de propósitos incluso en la abundancia, o diremos el exceso del todo. Y cito a Reader's Trail y Nordstrom, la preocupación más importante es si la abundancia nos hará superar la avaricia. El sueño americano no tiene un segundo acto, decía F.S. Fitzgerald. ¿Hay acaso algo más allá del exceso de todo? Seguro que sí, y no parece bueno para la tribu global y su planeta. No seas hater, no hagas un spoiler, no lo sé, fue muy random. Nuevo lenguaje millennial, soltando la rienda innovadora de los millennials. Imagina más de 600 millones menores de 30 años que están moviendo las mentes, los mercados y a una nueva generación. Te mencionaré algunos nombres que tal vez por accidente has escuchado. Esto está sucediendo mientras dormimos, y es bueno que lo tengas en mente y googlees alguno de estos nombres de millennials para que veas en qué forma están tomando control del mundo. Nombre: Michelle Phan. Edad: 27 años. Empresa: Ipsy. Alex Klein. Edad: 24 años. Empresa: Cano. Nombre: Jason Wang. Edad: 28 años. Empresa: Caviar. Nombre: Blake Lively. Edad: 27 años. Empresa: Preserve. Nombre: Daniel Lewis. Edad: 28 años. Empresa: Ravel Law. Hemos platicado de la generación millennial como los chicos materiales de la cuadra, inquietos, ambiciosos y competitivos. Esta es una buena fórmula para retarlos a que estén innovando continuamente. Es importante aclarar que la ejecución de la innovación requiere de varios ingredientes para que se les lleve a cabo, tales como 1. Los espacios adecuados. 2. Herramientas de vanguardia. 3. Conectividad. 4. Intercomunicación. 5. Metodologías. 6. Mentorías, coaching y acompañamiento especializado. Por supuesto que esto conlleva dos compromisos importantes de la organización. La primera, una partida de inversión destinada para estos rubros. Y la segunda, un liderazgo convencido de la importancia en la implementación de esta estrategia, permanentemente, innovar o morir. Cabe señalar que soltar la rienda implica orden, coordinación, trabajo en equipo, objetivos claros, control y seguimiento. De otra forma, la rienda se convertirá en un talento desaprovechado, que terminará en una actitud desmotivadora por la poca o nula seriedad en dicha estrategia. Me ha tocado encontrar 3 escenarios importantes en las empresas que he consultado. La infraestructura, filosofía y apoyo financiero adecuado para la implementación de una estrategia innovadora con un líder no convencido, autoritario y poco colaborador. El líder inspirador que se reinventa, que empuja a sus equipos a innovar, a crear continuamente.
pero con poco o nulo apoyo moral y financiero de la organización. La organización con el liderazgo, filosofía y apoyo hacia la innovación continua que genera su escalabilidad y rentabilidad exponencial. Esto es lo que yo llamo una empresa DAA, empresa despierta, ágil y adaptable. Vox Populi, Vox Day. ¿Qué dice el Boomer X? Vamos a innovar. ¿Qué dice el Millennial Y? Hagamos algo diferente. ¿Qué dice el Boomer X? El dinero me da seguridad. ¿Qué dice el Millennial Y? El dinero me da diversión. ¿Qué dice el Boomer X? Si no se rompe, no lo arregles. ¿Qué dice el Millennial Y? Rómpelo para hacerlo diferente. ¿Qué dice el Boomer X? No somos mediocres, somos disciplinados. ¿Qué dice el Millennial Y? Si haces lo mismo siempre, eres un mediocre.